Muy buenas, soy Pedro Antonio Rodríguez y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal en el que hablaremos sobre cómo producir un buen sonido con nuestro instrumento. Este es otro de los vídeos que me habéis pedido en los comentarios y aquí lo traigo. En concreto vamos a hacer una primera toma de contacto con la producción de sonido y hablaremos exactamente de qué parámetros tengo que tener en cuenta en mi estudio a la hora de tocar yo como violista para sacar un buen sonido. En concreto hablaremos, hay 4 parámetros que tenemos que tener en cuenta: peso, punto de contacto, velocidad de arco y cantidad de Kleenex, pero este último, la cantidad de Kleenex, lo dejaremos para futuros vídeos porque es algo, digamos, mucho más detallista, para, digamos, un nivel ya muy avanzado de la técnica, y nos centraremos en los 3 parámetros básicos que, si los tienes en cuenta, estoy seguro que mejorará tu sonido. Por lo que hablaremos de el punto de contacto del arco en la cuerda, de el peso y de la velocidad del arco. Comenzando con el punto de contacto, cuando hablamos del punto de contacto nos referimos a la hora de colocar el arco en la cuerda. Si está en un punto de contacto entre comillas ordinario, lo normal, que es pasar el arco a una distancia media entre el batedor y el puente, pero también veremos que podemos pasar el arco más cerca del batedor o más cerca del puente. A eso se refiere el punto de contacto. ¿Cuándo utilizar un punto de contacto u otro, o qué me permitirá cambiar el punto de contacto en mi sonido? Muy sencillo. De normal, digamos, el sonido estándar, el sonido ordinario, lo buscaremos en un punto de contacto situado en el centro, pero ligeramente hacia el puente, para tener un sonido más potente. Sin embargo, cuando hablamos de obtener un buen sonido, un sonido de calidad para acordes y dobles cuerdas, nos será mucho más fácil si el arco, el punto de contacto, lo cambiamos más cerca del batedor. ¿Por qué? Porque en las dobles cuerdas nos interesa hacer vibrar bien las dos cuerdas a la vez, y si me voy en un punto de contacto más hacia el batedor, el punto de máximo tensión de la cuerda es en el puente, por lo que cuanto más me aleje de ese punto, más fácil será timbrar las cuerdas. En cambio, si yo quiero sacar un sonido potente, una línea melódica en forte, pues me interesará más aproximarme a este mayor punto de tensión de la cuerda, por lo que pasaría el arco más cerca del puente. Entonces, por eso es importante, pues, tener en consideración este primer parámetro, que es súper importante para sacar un buen sonido, ya sea en acordes, tocando una melodía. El segundo de los parámetros que vamos a hablar es el peso. ¿A qué nos referimos con el peso? Pues muy sencillo, de descargar toda la masa de nuestro brazo, de nuestra muñeca, de nuestra mano, sobre la cuerda. Aquí hay muchas veces que yo he escuchado a la gente hacer referencia, tanto alumnos como otros profesores y demás, hacer referencia a presión. Yo sinceramente no es un término que me guste, porque cuando hablamos de presión lleva una connotación de tensión. Y muchas veces parece que no, pero subconscientemente hacemos que engarrotemos más la mano y sinceramente no hay necesidad. Entonces, por eso me gusta mucho hablar de peso, de descargar peso. Entonces, cuando hablamos de peso, hablamos de situarnos bien, sentir muy bien la adherencia del arco en la cuerda, y nos ayudamos sobre todo del brazo. Bien, ¿en qué sentido puedo utilizar el peso para un buen sonido? Pues atendiendo a la naturaleza de las cuerdas, y esto está relacionado con el tercer parámetro, la velocidad del arco. Observamos en el instrumento que hay cuerdas gruesas y cuerdas finas. Esto lo podemos distribuir en cuerdas do y sol, las consideramos las cuerdas gruesas, y las cuerdas re y la, las finitas. Entonces, ¿qué ingredientes, qué proporción de peso, velocidad de arco de manera estándar tengo que combinar en estas cuerdas para sacar un buen sonido? Muy bien, esto viene con analizar qué pasa cuando intento producir sonido con la viola. Si hacemos el zoom, cuando yo pongo el arco en la cuerda sol, por ejemplo, y desplazo, estiro de la cuerda para hacer vibrar la cuerda,
¿Qué pasa? Las cuerdas gruesas me van a oponer más resistencia para vibrar que, por ejemplo, la cuerda La, que con muy poquito peso enseguida suena de manera muy fácil. Y esto es la pista que nos va a dar para experimentar con las proporciones de cuánto peso y cuánta velocidad de arco tengo que jugar para un buen sonido. Entonces, en las cuerdas gruesas, como me oponen más resistencia, tendré que poner más peso y me será necesario, en general, menos velocidad de arco. Por lo que un buen sonido en la cuerda Do o la cuerda Sol, pongo peso y paso, digamos, poca velocidad de arco. Esto, digamos, en general cuando estamos comenzando. Luego veremos que pues, hay obras en las que realmente nos interesa pues, irnos más al batedor, en la cuerda Do con más velocidad de arco. Es decir, que esto no es siempre al 100% de los casos, pero sí en términos generales, para obtener un buen sonido, si lo tienes en consideración y lo pones en práctica, pues te ayudará. Y en las cuerdas finitas, en las cuerdas Re y La, los ingredientes que tenemos que combinar son poquito peso, pero mucha velocidad de arco, porque nos oponen menos resistencia a vibrar. Que estoy pasando casi todo el arco en mi cuerda La. Mucho arco, pero un pelín menos en la cuerda Re. Y tenemos un sonido con mucha mayor proyección. Bien, breve recapitulación. Los 3 parámetros principales que he mencionado en este vídeo, dejando al lado la cantidad de Kleenex, que era el cuarto. Tenemos punto de contacto, peso y velocidad de arco. Parámetros fundamentales que, si los aplicas en tu estudio, prestando mucha atención a en qué zona del arco, cuánto peso y sobre todo el que te va a ayudar a establecer cuánto peso y cuánta velocidad de arco es tu oído al escuchar qué es un buen sonido e intentar aproximarte a un sonido que te guste. Entonces, en esta recapitulación hemos visto que manteniendo un punto de contacto más o menos estándar, que hablábamos de por la parte media entre el puente y el batedor, ligeramente más cerca del puente, y jugando con la combinación de peso y velocidad de arco, ya sean cuerdas graves o cuerdas agudas, obtendremos un muy buen sonido. Cuerdas graves, mucho peso, poca velocidad de arco, así en términos generales, y en las cuerdas finitas, mucha velocidad de arco con poquito peso. Sin más, me despido de vosotros, espero que este vídeo os aporte mucho valor y os ayude a seguir progresando en la técnica del instrumento. Y ya sabéis que si queréis apoyar este canal, darle like, suscribiros y podéis seguirme en redes sociales con el usuario @profesordeviola. Sin más, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!